Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Mi nombre es Padre Ricardo Zamora. Por más de 20 años, hermanos y hermanas, he tenido la gracia de dedicar mi vida al servicio divino, peregrinando por incontables rincones de este mundo. Caminé entre aldeas de fe sencilla, donde la pureza de la creencia tocaba el alma. Bauticé a niños en pueblos tan remotos que parecían ocultos entre las montañas, y estuve junto a muchísimas familias en sus momentos más íntimos de dolor y de esperanza. Sin embargo, les confieso con la más profunda humildad que nada, absolutamente nada de lo que viví a lo largo de esas décadas pudo prepararme para lo que estaba a punto de presenciar en África. Aquello que estoy a punto de compartirles no es una simple historia, una leyenda transmitida de generación en generación, ni tampoco una piadosa hipérbole. Se trata de un testimonio real, verídico, de cómo la inagotable misericordia de Nuestra Señora de Guadalupe puede obrar milagros, transformando incluso el corazón que parece más endurecido e inaccesible. Todo comenzó una mañana que parecía común, en la casa parroquial de mi diócesis, ubicada en la vibrante Guadalajara, Jalisco. El obispo Dom Rafael Herrera, con esa mirada que, después de tantos años de servicio, se vuelve inconfundible, una mezcla de seriedad y expectativa, me llamó a su oficina. Yo sabía, con la certeza que solo la intuición divina puede dar, que algo de gran importancia estaba a punto de ser solicitado de mí. Él me habló sobre una misión crucial en África Oriental, en una nación conocida como Mozambique, una región notoriamente pobre e increíblemente remota, anidada a orillas del majestuoso lago Victoria. Era urgente la presencia de un sacerdote que dominara el español, tuviera algún conocimiento de inglés y, sobre todo, que estuviera plenamente dispuesto a vivir con lo esencial, a abrazar la simplicidad y a ofrecer su apoyo a una comunidad de fe que crecía cada día, pero que también enfrentaba desafíos inmensos. Sin dudar un segundo, acepté. En aquel instante sentí dentro de mí esa inebriante y poderosa mezcla de temor y entusiasmo, un sentimiento que solo se manifiesta cuando uno comprende, en lo más profundo de su ser, que es Dios quien está sutilmente moviendo los hilos invisibles del gran tapiz de la historia humana. Esa misma noche, mientras recitaba el Santo Rosario, arrodillado ante la pequeña y querida imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que siempre me acompaña en mis jornadas, una paz de una profundidad indescriptible inundó mi espíritu. Era como si una voz suave y maternal susurrara en mi corazón: «Ve, hijo mío amado, porque allá en tierras distantes te esperan corazones sedientos que anhelan ver la luz de la fe». Cerré los ojos por un breve instante y, en el velo de mi mente, vislumbré una figura serena, envuelta en un manto claro, rodeada por un fulgor de polvo dorado. Pensé que podía ser solo el cansancio acumulado o una travesura de mi imaginación. Sin embargo, la intensidad de aquella visión y la sensación que dejó quedaron profundamente grabadas en mi memoria, como un sello en el corazón. Los días previos a mi largo viaje fueron, por decirlo menos, singulares. La gente de mi comunidad se acercaba, y sus palabras, sin ella saberlo, resonaban como profecías. Recuerdo a doña Graciela, una anciana del pueblo, que con manos firmes tomó las mías y me dijo con convicción inquebrantable: «Padre, a donde vaya, la Madre de Dios lo acompañará. No olvide su rosario, será escudo y brújula». Otro fiel, señor Ernesto, en gesto de devoción, me entregó una pequeña cruz de madera rústica, murmurando: «Allá, Padre, verá cosas que solo la fe más pura podrá descifrar». Confieso que sentí un temblor en el alma, una anticipación mística que no sabía si era temor
o un claro presagio divino. El viaje fue extenuante, verdadera prueba de resistencia. Primero, un vuelo hasta la ancestral Roma. De allí, otro a la vibrante Nairobi. Y por fin, una larga y ardua jornada en autobús que serpenteaba por caminos de tierra roja, levantando polvo a cada metro, hasta que finalmente alcanzamos Kilima Kijiji, una pequeña aldea. El paisaje era de una belleza salvaje y asombrosa. Árboles altísimos que tocaban el cielo, colinas ondulantes que se perdían en el horizonte, hombres y mujeres vistiendo ropas de colores vivos y deslumbrantes, y niños descalzos que corrían con una alegría contagiosa. Detrás de la camioneta que me transportaba, todo era nuevo, todo era intensamente vivo y vívido. El aire traía un aroma inconfundible a madera quemada y tierra caliente, una fragancia que se impregnaba en la piel. El sol, por su parte, parecía más cercano e intenso de lo que jamás sentí, un calor que abrazaba y desafiaba a la vez. Fui recibido por el padre Juma Kipande, un misionero local de complexión delgada, cuyo semblante irradiaba alegría genuina y una sonrisa que contagiaba paz profunda. Me guió por la pequeña casa parroquial, construida con ladrillos de barro, y por la modesta capilla donde los fieles se congregaban para misa y oración. Aquí, padre, me confió con voz que revelaba su profunda experiencia. Aún existen muchos corazones divididos. Algunos ya abrazaron el mensaje de Cristo, pero otros continúan adorando los antiguos espíritus de los antepasados. Alcanzar esos corazones, llevarlos a la luz del Evangelio, es un constante desafío para nosotros. Asentí en silencio, hermanos y hermanas, sintiendo que aquella frase tan sencilla, dicha con tanta solemnidad, encerraba un peso y una complejidad que yo, con mi aún limitada comprensión, muy pronto entendería de una forma mucho más visceral y profunda. Durante los primeros días, me dediqué con ahínco a aprender algunas palabras del suajili local, a conocer los rostros y las historias de las personas y a visitar a las familias, una por una. Al principio, todo transcurría en una aparente calma, hermanos, como la superficie de un lago tranquilo, hasta que los primeros murmullos y rumores comenzaron a circular, rompiendo la serenidad. En una aldea vecina, llamada Shuha Kijiji, la palabra se esparcía sobre la existencia de un grupo de guerreros, una tribu entera que se resistía vehementemente a la fe cristiana. Según los ancianos de la comunidad, esta tribu ancestral guardaba celosamente sus creencias milenarias, temiendo que la llegada del mensaje del Evangelio pudiera de alguna forma diluir o incluso destruir su identidad cultural más profunda. El líder de esa poderosa tribu era un hombre llamado Jabari Shuha, un individuo de fuerza imponente y presencia marcante, respetado por todos y conocido por su bravura incuestionable y una dureza que intimidaba. Algunos lo consideraban un gran sabio, poseedor de conocimientos ancestrales, mientras que otros lo temían como un verdadero hechicero, capaz de hazañas inexplicables. Cierta tarde, después de la misa, una pequeña niña se acercó a mí, hermanos. Tendría quizá unos 8 años, con la piel oscura como la noche, ojos de una profundidad singular y una sonrisa tan tímida como encantadora. Con la voz casi en un susurro, me entregó una delicada flor amarilla y dijo: «Padre, anoche soñé con una mujer muy bella vestida de luz. Ella estaba allí, imponente, frente a hombres que lanzaban flechas hacia el cielo. Pero en un instante que desafiaba toda razón, cada proyectil se transformaba en oro puro, rutilante, antes incluso de rozar su piel». Las palabras de quien me contó esta visión me robaron el aliento, hermanos. Me atraparon en una espiral de admiración y cuestionamiento. Le pregunté, con la voz embargada por la emoción, ¿quién era aquella figura? La respuesta llegó simple, pero cargada de misterio. «No sé, padre», pero ella sonreía exactamente como Nuestra Señora de Guadalupe en su capilla, una sonrisa que me tocó profundamente el alma. Aquella noche, el sueño me abandonó por completo, hermanos y hermanas. Inquieto, salí de la casa, caminando bajo un manto celestial salpicado de estrellas.
Brillaban con tal intensidad que parecían pulsar, respirar, un espectáculo de pura vida cósmica. El aire estaba inmóvil, denso en su quietud, y aún así yo sentía una presencia distinta. Viva, suave, innegablemente maternal. Me envolvía como un abrazo invisible. Hermanos y hermanas, mis dedos casi por instinto buscaron el rosario. Entrelazado entre mis manos, comencé a recitar oraciones en profundo silencio, esperando alguna claridad. Cuando finalmente abrí los ojos, una visión inusual se presentó. Una sombra luminosa, etérea, flotaba sobre la copa de los árboles distantes. Algo que desafiaba cualquier explicación lógica. Permanecía allí, de rodillas, por un largo tiempo, con el cuerpo temblaba, mi mente en efervescencia. El amanecer trajo consigo una nueva capa de perturbación. El padre Huma Kipande, con su voz grave y un semblante preocupado, se me acercó. «Padre Ricardo», comenzó, «han llegado noticias inquietantes de Shuja Kijiji, noticias que nos ponen en alerta. Ayer, los hombres de Yabar y Shuja destruyeron una pequeña cruz que nuestros catequistas habían erigido. Declararon, con un desafío velado, que si nuestros dioses osaban pisar sus tierras, tendrían que enfrentarlos directamente. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. En aquel instante, todo se conectó. La visión de la niña, las palabras misteriosas de la anciana, la imagen luminosa que yo había presenciado la noche pasada. Parecía una intrincada cadena invisible, jalándome inexorablemente hacia algo mayor. Algo que prometía ser al mismo tiempo grandioso y peligroso. En aquel mismo día, mientras me preparaba para la misa, una decisión inquebrantable se formó en mi corazón. Yo iría a Shuja Kijiji, no por pura valentía o fanfarronería, sino por una profunda obediencia a un llamado interior. La convicción era fuerte. La mismísima Virgen María estaba convocándome a aquel lugar desconocido y hostil. El padre Huma Kipande, preocupado, intentó disuadirme con argumentos racionales. «No lo aceptarán allí. Podrían atacarlo, padre», alertó. Su voz cargada de aprensión. «Lo sé», respondí, con una calma que ni yo mismo entendía. «Pero si la Madre de Dios desea manifestar su amor y su presencia, no habrá lanza, ni flecha, ni barrera humana que pueda detenerla». Con una pequeña imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, cuidadosamente guardada en mi bolsa, y el rosario firmemente entre mis dedos, me subí a la vieja camioneta. Era hora de partir. Emprendí el camino rumbo a la aldea Shuja Kijiji, sin saber lo que me aguardaba. El aire, a mi alrededor, parecía denso, cargado. El cielo, por su parte, mostraba un rojo extraño e inquietante, como si el mismo sol presintiera la gravedad de los eventos que estaban por desenlazarse. A medida que avanzábamos entre los árboles, el silencio crecía, volviéndose cada vez más opresor. Y en el fondo de mi alma, una certeza se enraizaba. La vereda hacia Shuja Kijiji se revelaba como una serpiente extensa de tierra roja, serpenteando y desvaneciéndose en la selva. Cada sacudida de la camioneta levantaba nubes de polvo fino, que parecían flotar y danzar en el aire caliente, dándole al paisaje un aspecto casi místico. A mi lado, un joven catequista de la región, Kito Mwangi, insistió en acompañarme. Apenas tenía 19 años, pero en sus ojos, hermanos y hermanas, una fe inquebrantable brillaba con una intensidad que inspiraba. «Padre, no tema», me dijo, con una voz sorprendentemente serena para su edad. «Donde la madre está presente, el miedo no encuentra lugar». Sus palabras simples pero cargadas de convicción infundieron una nueva dosis de fuerza en mi espíritu ya abatido. A medida que avanzábamos, la selva se arenzaba, convirtiéndose en una barrera verde e impenetrable. De repente, el sonido de tambores comenzó a resonar en la distancia. Golpes lentos, profundos, que parecían marcar el latido mismo de la tierra. A cada minuto que pasaba, el ritmo se intensificaba. Los sonidos se hacían más fuertes y presentes.
Quito murmuró una oración en su lengua, un dialecto camba, mientras la atmósfera se hacía más densa. Cuando la vereda finalmente se terminó, bajamos de la camioneta y continuamos a pie. El calor era sofocante, casi insoportable. El aire, pesado, traía consigo el olor a humo y hojas secas, un presagio de lo que nos esperaba. Tras una hora de caminata agotadora, las primeras cabañas de Shuja Kijiji surgieron en el horizonte. Construcciones circulares de barro con techos de paja, dispuestas alrededor de una gran explanada central. En uno de los lados de la explanada, una fogata crepitaba, proyectando sombras que danzaban. Alrededor de ella, hombres corpulentos se reunían, armados con lanzas afiladas y arcos tensos. Su piel brillaba con el sudor bajo el sol implacable, y sus rostros exhibían pinturas de guerra, franjas vibrantes de rojo y blanco que les conferían un aspecto aún más intimidante. Uno de ellos nos divisó, soltando un grito gutural que no pude comprender. En cuestión de pocos segundos, fuimos completamente rodeados. La tensión era palpable. Quito, con un movimiento rápido, levantó las manos abiertas, un gesto universal para mostrar que no estábamos armados, que veníamos en paz. Yo, por mi parte, recé en silencio, una plegaria fervorosa a la Santísima Virgen de Guadalupe, implorando su protección. Del medio del grupo emergió un hombre imponente, alto, con una mirada penetrante y una expresión que irradiaba autoridad incuestionable. Su pecho estaba adornado con collares de huesos y su frente, pintada con símbolos enigmáticos, delataba su posición. Era Jabari Shuja, el temido líder de la tribu. Nos observó por un largo tiempo. Un silencio pesado que nos envolvía. Finalmente, rompió el silencio, hablando en un inglés rudimentario, pero perfectamente claro. ¿Eres tú el sacerdote extranjero, el que trae imágenes de dioses lejanos?, preguntó, con un tono que no admitía medias tintas. Soy un siervo del Dios del amor, respondí, manteniendo la voz firme, a pesar del nerviosismo. Vine en paz, Jabari. No busco conflicto ni discordia. Soltó una risa áspera, casi un gruñido. La paz es palabra de hombres débiles, declaró. Aquí, quien manda es el poder de la sangre y la fuerza de la tierra. Sentí el peso abrumador de su presencia, una fuerza sombría y visceral, pero aún contenida, cerniéndose sobre nosotros. Incluso ante la amenaza, una calma profunda me invadía, venida de un lugar insondable. Ella me anclaba, impidiendo cualquier retroceso. Saqué de mi bolso la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y la levanté ante él. Esta, dije con convicción, es la madre del Hijo de Dios. Jabari, ella ama a todos sus hijos, incluso a los que aún no la conocen. Jabari, con ojos entrecerrados, desbordaba desconfianza. Una sonrisa burlona torció sus labios. Dicen que tu mujer del cielo roba el alma de los hombres, que su mirada quita la valentía a los guerreros. El tono era de escarnio, pero yo podía escuchar un miedo palpable resonando en su voz. Detrás de él, los ancianos murmuraban oraciones ancestrales. Una ráfaga de viento agitó las brasas, lanzando chispas incandescentes. De repente Jabari alzó el brazo y vociferó algo en su idioma. Los hombres avanzaron, arcos tensos, flechas listas. Jabari me miró con una frialdad cortante. Si tu diosa es poderosa, que ella te proteja de nuestras flechas. El silencio era sepulcral, opresor. Escuché el martilleo de mi corazón, un ritmo frenético. Quito retrocedió, pero una fuerza inquebrantable me mantuvo firme. Alcé la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe a mi pecho. Cerré los ojos, recé con el alma. Santa María, Madre de Dios, cúbrenos con tu manto. Guárdanos, Señora. El silbido estridente de las flechas rasgó el aire. No eran pocas, sino muchas, lanzadas simultáneamente. Un coro mortal de proyectiles. Pero entonces sucedió algo que nadie olvidaría jamás. Las flechas, al acercarse a la imagen, se detuvieron bruscamente en el aire, inertes, como si una mano invisible las hubiera detenido. Enseguida cayeron lentamente, una tras otra, sin fuerza.
como si el viento las desarmara. Ninguna me tocó. Los guerreros retrocedieron atónitos. Algunos gritaron, otros cayeron de rodillas. Jabari permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos, fijos en la escena. Su mirada, antes de desprecio, alternó entre mí, la imagen y el cielo, buscando una explicación. El fuego de la fogata se agitó con un viento súbito, venido de ninguna parte. Quito cayó de rodillas, llorando. Yo temblaba, hermanos y hermanas, no de miedo, sino de la grandiosidad, del vértigo de la presencia de lo sagrado que nos envolvía. Sentí un calor suave irradiar de la imagen, un perfume dulce de flores frescas. Jabari Shuja avanzó, su voz se estremeció. ¿Qué hiciste, extranjero? ¿Qué hechicería usas? Respondí con serenidad. No es hechicería, es amor. La Madre de Dios no vino a herirte, sino a mostrarte que su misericordia es más fuerte que tu odio. Un largo silencio se cernió. Entonces un anciano se acercó, se arrodilló y tocó una flecha caída. Al levantarla, todos vieron. La punta de hierro se había transformado en oro. No el brillo de metal nuevo, sino dorada como la luz del amanecer. Los murmullos crecieron. Algunos rezaban, otros se cubrían el rostro. Jabari Shuja fijó su mirada en la flecha dorada, luego en mí. Sus ojos duros se llenaron de emociones indescifrables. Confusión, recelo, quizás admiración. Sin una palabra, dio media vuelta y se retiró a su cabaña. Los demás lo siguieron en silencio, hipnotizados. Fue entonces que Quito, con la voz embargada, tocó mi hombro. «Padre», susurró, los ojos brillantes. «La Virgen está aquí, ella está con nosotros». Yo lo sentí. Oh, cómo lo sentí, hermanos y hermanas. Asentí, incapaz de hablar, con las piernas temblorosas. Un eco de la experiencia vivida. Permanecimos allí, envueltos por el olor a humo y el eco de los tambores, ahora más lentos, como si el corazón de la tierra también sintiera el milagro. Aquella noche, rumbo a la misión, bajo un cielo de estrellas, el milagro aún resonaba en mi alma. Quito caminaba al frente, el rostro iluminado por una emoción contenida, los ojos fijos en el horizonte. El sol se retiraba y una bruma rojiza envolvía el sendero. Yo cargaba la imagen de la Virgen, envuelta en un paño blanco, aún tibia, como si guardara el residuo de la luz que detuvo las flechas. Quito rompió el silencio. «Padre, Jabari Shuja no dormirá esta noche». Algo cambió en su corazón. Contemplando la imagen, yo sabía que lo ocurrido era solo el comienzo. Pues hermanos, cuando la misericordia de Dios toca una tierra que se endureció o un corazón que se cerró, nada, absolutamente nada, jamás vuelve a ser como era antes. Hermanos y hermanas, cuando pisamos la parroquia, el padre Yuma Kipande ya nos aguardaba a la puerta, su figura atenta, sus ojos perspicaces, fijos en nuestros rostros. De inmediato captaron la perturbación, y él comprendió que algo verdaderamente extraordinario había sucedido. Le relatamos, con las voces aún cargadas de asombro, los eventos increíbles, las flechas suspendidas mágicamente en el aire, el oro reluciente en sus puntas, el escalofrío incontrolable que había invadido a los guerreros más valientes. Él nos escuchó en un silencio absoluto, los ojos desorbitados, absorbiendo cada detalle de aquella narrativa insólita. Entonces, con un gesto solemne, se arrodilló y pronunció palabras que resonaron en mi alma. «El cielo tocó esta tierra, mi hermano. Pero prepárense, pues donde la luz más brilla, la oscuridad siempre intentará responder con la misma vehemencia». Aquella noche, en sueños simplemente se negó a venir. Afuera, los tambores de Shuja-Kijiji seguían resonando a lo lejos. Un redoble lento y grave que parecía cargar el propio peso de los misterios de la selva. El viento que entraba por la ventana traía consigo un olor peculiar a humo y la promesa inminente de lluvia. Me senté absorto junto a la ventana y me sumergí en oración profunda.
Fue entonces que una sensación inconfundible me envolvió. No estaba solo. Un resplandor tenue, casi etéreo, cruzó la habitación, y dentro de mi corazón, una voz maternal, más suave y dulce que el murmullo de un arroyo, susurró con claridad: «No temas, aún hay muchos corazones por despertar. Mañana regresarás, y la misericordia se manifestará por sí misma». Caí de rodillas, no en desesperación, sino en una reverencia sin lágrimas, solo con la certeza absoluta, inquebrantable, de que la Virgen estaba allí, invisible a los ojos, pero real e intensamente presente en cada fibra de mi ser. Mientras tanto, en la distante aldea de Shuja Kijiji, Jabari Shuja tampoco encontraba sosiego. El sueño era un enemigo implacable. El recuerdo vívido de las flechas doradas cayendo a sus pies lo acechaba. Una visión persistente que lo perseguía como un fuego invisible que quemaba en su mente. Intentó, con una desesperación creciente, invocar a sus espíritus ancestrales, pero algo estaba terriblemente diferente. El humo de las hierbas sagradas, que antes respondía a sus ritos, ahora se disipaba en el aire sin formar las figuras habituales, como si el propio éter se negara a atender su llamado. En el apogeo de la noche oscura, Jabari Shuja salió de su choza, compelido a mirar hacia lo alto. El cielo estrellado parecía más cercano, más vívido de lo que jamás había visto. En medio de la inmensidad, en una de las estrellas, juró discernir la silueta graciosa de una mujer envuelta en un manto. Cerró los ojos con fuerza, y en ese instante, por primera vez en toda su vida, Jabari Shuja experimentó una fusión paradójica, un miedo profundo y al mismo tiempo una indescriptible sensación de paz. Al romper el alba, mientras preparaba el altar, fui sorprendido por pasos apresurados. Era Quito, con el rostro pálido y los ojos bien abiertos, mezcla de asombro y urgencia. «Padre, tiene que venir. Hay algo en el cielo sobre Shuja Kijiji». Sus palabras fueron un soplo de aliento. Salimos corriendo, impulsados por una premonición. Desde la colina, vislumbramos un espectáculo que desafiaba la razón, flotando con majestad sobre la aldea. Una nube dorada, de brillo inigualable y misterioso, flotaba allí, inmóvil, bañada por la luz gloriosa del sol naciente. No era humo ni polvo. Irradiaba luz desde su interior, pulsando con energía propia. Desde lejos, ya se distinguía una forma nítida que parecía un manto gigantesco, delicadamente desdoblado, ondulando con una suavidad casi etérea. «Es ella», murmuré, el corazón disparado en el pecho. «La madre nos llama de nuevo». Sin dudarlo, tomé la imagen sagrada y partimos de inmediato, la urgencia impulsando cada paso. Al llegar, hermanos y hermanas, la escena era de pura contemplación. Toda la gente de la tribu estaba reunida, los ojos fijos en el cielo, inmersa en un silencio reverente y casi palpable. Jabari, el jefe, estaba en el centro, su arco inerte y olvidado a su lado. Sus ojos, antes tan llenos de desafío, ahora buscaban algo que ni siquiera sabía nombrar, mezcla intensa de confusión y asombro. Me acerqué a él lentamente, con pasos firmes, y nadie se atrevió a detenerme. «Jabari», le dije, mi voz suave, pero cargada de una verdad profunda. «La Madre de Dios no vino para humillarte. Ella vino, sí, para sanar tus heridas más profundas y antiguas». Él bajó la mirada, una expresión de pesar en su rostro. «Yo la ofendí, padre. Disparé contra su rostro, y ella me respondió con oro. ¿Qué clase de poder es este?». Su voz era una mezcla de perplejidad y culpa. «No es poder, Jabari», respondí, sintiendo la convicción en mis palabras. «Es amor, el amor que no necesita vencer para ser eterno». En ese exacto momento, una ráfaga de viento, suave y misteriosa, agitó las hojas de los árboles, creando un murmullo melódico. Y entonces, como por señal divina, los niños irrumpieron en risas, señalando extasiados el cielo.
Entre las ramas, pequeñas luces doradas se movían, danzando como innumerables luciérnagas celestiales. Comenzó a caer una lluvia delicada de pétalos blancos perfumados, aunque no había una sola flor de donde pudieran venir en los alrededores. Las personas extendían las manos, tocando con reverencia aquellos pétalos que exhalaban el dulce aroma del jazmín. Mama Sawadi, con lágrimas en los ojos, se arrodilló y comenzó a rezar en su lengua nativa, su voz cargada de devoción y gratitud. Otros, tocados por la misma gracia, la imitaron, y en un gesto de rendición y profunda humildad, los hombres de la tribu depusieron sus armas en el suelo. Jabari Shuja, con los ojos nublados por lágrimas que parecían purificadoras, se acercó a mí. «Padre», empezó, con la voz embargada por la emoción, «¿por qué el cielo me perdona después de tanto orgullo? ¿Por qué la misericordia me alcanza aún sin merecerla?» «Porque la misericordia no se gana, Jabari», yo le dije, con voz suave pero firme. «Ella simplemente se recibe, como un don». El jefe, entonces, se giró hacia su gente y pronunció un grito en su idioma, un sonido que, extrañamente, no era de mando, sino de un llamado profundo. Y como una sola voz, hombres y mujeres comenzaron a entonar un himno antiguo, ancestral, pero sus voces sonaban ahora distintas, más suaves, con una dulzura jamás escuchada, como si el propio aire de la aldea hubiera sido purificado por la presencia divina. Quito Mwangi, a mi lado, lloraba en silencio, testigo privilegiado de aquel milagro. Aquella mañana sagrada, permanecimos allí, bajo el espectáculo celestial, hasta que la nube dorada empezó a desaparecer, diluyéndose lentamente en el azul del cielo. Cuando el último y más tenue destello se apagó, un silencio profundo, casi sagrado, envolvió toda la aldea. Todos nosotros, sin excepción, sabíamos en nuestro interior que algo fundamental había cambiado para siempre. Aquella misma tarde, Jabari Shuja vino a la misión. Caminaba descalzo, despojado de sus adornos habituales, sin su arco, sin nada de lo que antes lo definía. Se arrodilló ante el altar, un gesto de humildad inédito y conmovedor, y declaró con una sinceridad que me conmovió profundamente: «Quiero conocer al Dios de la Madre de Luz». Yo, en mi humana limitación, no supe exactamente qué responder a aquella confesión tan pura. Solo con la fe que me movía, puse mis manos sobre su cabeza y recé, entregando aquel momento a la providencia divina. Seguidores de él, los primeros guerreros de Shuja Kijiji entraban, uno a uno, a la pequeña capilla de barro. La misericordia había de hecho comenzado su obra. En los días que siguieron, la aldea de Shuja Kijiji pareció despertar de un largo sueño. El aire traía un nuevo aroma. Las noches eran extrañamente más silenciosas, y los tambores, que antaño resonaban con furia, ahora batían suaves, casi como oraciones murmuradas. Los guerreros caminaban sin sus lanzas, y los niños corrían entre las chozas, riendo libremente con una alegría contagiosa. Nadie podía explicar exactamente lo que había sucedido, pero todos, sin excepción, lo sentían. Una presencia viva, invisible y poderosa cubría todo el lugar. El padre Huma Kipande, al llegar a la aldea con nosotros, celebró la primera misa allí, bajo la sombra acogedora de una gran acacia. No había un altar formal, solo una mesa de madera y una cruz improvisada. Pero confieso, jamás sentí una paz tan avasalladora, tan profundamente arraigada en el alma. Más de 200 hombres y mujeres se arrodillaron en silencio reverente, y entre ellos estaba Kamau Muchunga, ese mismo guerrero que días antes disparara flechas contra la Virgen. Ahora sostenía un rosario sencillo, hecho de semillas. Al pronunciar las sagradas palabras de la consagración, algo extraordinario ocurrió. El viento cesó por completo. Las hojas de los árboles quedaron inmóviles. El sol, que hasta entonces castigaba con fuerza, se tornó más suave.
como si una luz dorada y etérea lo envolviera en un aura de paz. El padre Juma Kipande elevó lo que era sagrado, el cuerpo de Cristo, y todos los presentes, en un gesto de profunda humildad, inclinaron sus cabezas. Fue en ese exacto instante que la primera señal, inquebrantable y poderosa, se manifestó. Una joven mujer llamada Nia Jambo, postrada por meses e incapaz de siquiera dar un paso, comenzó a llorar. Al principio, su madre soltó un grito desesperado, temiendo lo peor. Pero Nia Jambo, temblando, se levantó lentamente y dio un paso. Después, otro. Sus pies, que hasta entonces habían sido inútiles por una enfermedad extraña, se movían ahora con asombrosa firmeza. La multitud entera irrumpió en gritos de puro asombro. La madre, vencida por la emoción, cayó de rodillas besando el suelo bendito. Yo mismo quedé allí, paralizado, con la voz atrapada en la garganta, sin poder hablar. No hubo ruidos estruendosos, ni luces celestiales, ni apariciones grandiosas. Solo aquel gesto silencioso y perfecto en su simplicidad. Una hija que se erguía para finalmente abrazar a su madre. En ese momento, la misericordia se había vuelto por fin visible. Aquel milagro, presenciado por tantos, actuó como una chispa que enciende una hoguera. En los días que siguieron, un flujo constante de personas de otras aldeas vecinas empezó a llegar. Habían oído hablar, en susurros y rumores, del poder de la mujer de la luz, y la esperanza los traía. Venían los enfermos, los ciegos, los ancianos que apenas podían mantenerse en pie, todos en busca de una cura. Nosotros no poseíamos ni medicinas ni hospitales para ofrecer, pero algo más profundo era suficiente. Bastaban nuestras oraciones, y muchas veces, mientras orábamos, los cuerpos sanaban y los rostros se iluminaban con una nueva y radiante esperanza. Kito Mwangi, que incansablemente nos auxiliaba en la organización de la gente y de toda aquella nueva rutina, vino a hablar conmigo una noche. Sus ojos brillaban con una nueva comprensión. «Padre», me dijo con una voz cargada de convicción, «yo realmente creo que la Virgen no vino solo para convertirlos. Ella vino para enseñarnos que el amor, el verdadero amor, tiene el poder de sanar y reconstruir todo aquello que la guerra brutalmente destruyó». «Tienes razón, mi hijo», le respondí, sintiendo el peso de aquellas palabras. «Pero la fe, esa llama que nos mueve, siempre camina de la mano con el sacrificio. Algo mayor, yo presentía, nos sería pedido a cambio. Y, como la vida me enseñaría, yo no estaba equivocado. Un día, Omari Kimani, un joven ágil y de mirada siempre atenta, vino a buscarme con una urgencia palpable. Estaba visiblemente inquieto, sudando profusamente, como si hubiera corrido sin descanso desde las tierras más lejanas. «Padre Ricardo», me dijo, la voz jadeante, «los ancianos de la tribu del norte están enfurecidos. Afirman que usted trajo un espíritu extranjero, una entidad que, según ellos, roba las almas de nuestra gente. Han jurado venir a destruir esta aldea y todo lo que aquí construyó». Hermanos y hermanas, un escalofrío gélido recorrió mi espalda. La misericordia de la Virgen, tan evidente y transformadora para muchos, había paradójicamente despertado la furia y el resentimiento de aquellos que por miedo o ignorancia no podían comprender. Esa noche, frente a la pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe que llevaba conmigo, recé con todo mi fervor. Pedí que nos protegiera. Sí, pero en lo profundo de mi corazón una verdad inquebrantable se firmaba. Ella no impediría la prueba que se anunciaba. No, ella nos enseñaría algo infinitamente mayor a través de ella. A la mañana siguiente, hermanos, un nuevo y sombrío amanecer. El cielo yacía completamente cubierto por nubes grises, presagiando la tormenta. Distantes, pero cada vez más cerca, el sonido sordo y amenazante de tambores resonaba por la sabana. Los guerreros de las aldeas vecinas se aproximaban, una fuerza imponente, armados con lanzas afiladas y antorchas encendidas.
Sus gritos de guerra rasgaban el aire. Las mujeres y los niños, aterrorizados, corrieron a esconderse, buscando refugio en las cabañas y en la selva. Quito Mwangi y yo, con los corazones apretados, reunimos a los pocos hombres que quedaron en la pequeña capilla. Nadie sabía qué hacer, la desesperación flotaba. No responderemos con violencia, les dije, la voz firme, aunque mi alma estuviera en un torbellino. Si es necesario, moriremos aquí, sí, pero moriremos rezando. Cuando el primer grupo de invasores irrumpió entre los árboles, la tensión se hizo casi insoportable, un peso opresivo. Gritaban maldiciones en su lengua, acusándonos de profanar sus tierras sagradas y sus ritos ancestrales. En un acto impensado, pero movido por la fe, erguí la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en mis manos, una pequeña figura de esperanza, y di un paso decisivo al frente, encarándolos. «Ella es la madre de todos», grité, y mi voz reverberó, resonando por la vastedad del lugar, como un último y desesperado clamor por la paz. Ella no vino a quitarles nada, no, vino a ofrecerles la paz. El líder de los atacantes, un hombre corpulento con cicatrices profundas que marcaban su rostro, alzó su lanza. Su cuerpo estaba tenso, el brazo preparado para el lanzamiento, cuando súbitamente algo extraordinario sucedió. Hermanos y hermanas, aquel día, el viento cambió abruptamente de dirección. Una ráfaga poderosa, casi un soplo divino, barrió el polvo del suelo, levantándolo en una espiral luminosa que danzaba, hipnotizante, rumbo al cielo. Todas las miradas se volvieron hacia arriba, fijas en la maravilla que se desplegaba. Allá en lo alto, entre las nubes que se abrían como un velo, surgió una figura brillante. Estaba envuelta en un manto azul que irradiaba luz propia, y aunque sus contornos no estaban definidos, su presencia majestuosa llenaba cada centímetro del aire. Un perfume suave, el mismo que yo había sentido en la primera aparición, se extendió entonces, invadiendo toda la vasta llanura. En aquel instante las lanzas resbalaron de las manos de los guerreros, cayendo sin fuerza al suelo. Muchos, sin comprender el motivo, comenzaron a llorar, lágrimas corriendo libremente por sus rostros endurecidos. El hombre de las cicatrices, aquel líder imponente, Jabari Shuja, dobló las rodillas, su voz, antes fuerte, ahora temblaba en un susurro casi inaudible. ¿Qué es esto? ¿Qué espíritu es tan poderoso que no mata, sino que perdona? Omar Kimani dio un paso al frente, su voz calmada, serena, poniendo la mano sobre el hombro del líder. «Es la madre», dijo, «aquella que ni usted ni yo conocíamos, aquella que responde a la guerra con el amor más puro e incondicional». Yo, testigo ocular de aquella escena casi irreal, no pude contener mis propias lágrimas. La figura en el cielo permanecía en silencio, pero su quietud era más potente y elocuente de lo que 1000 voces podrían ser. En aquel exacto momento, una verdad profunda se reveló en mi corazón. Nuestra Señora de Guadalupe no había venido solo para desviar las flechas de la destrucción, sino para transformar corazones, convirtiéndolos en verdaderos instrumentos de paz. La luz se desvaneció lentamente, pero el impacto de su paso permaneció indeleble. Todos los hombres estaban ahora arrodillados. Algunos, en un acto espontáneo y profundo de fe, comenzaron a rezar en sus propios idiomas, repitiendo palabras que jamás habían pronunciado antes. «Madre de misericordia, enséñanos tu camino». Los días que siguieron fueron verdaderamente de reconciliación. Los líderes de las aldeas se reunieron, un gesto impensable poco antes. Depusieron sus armas frente a la capilla, un símbolo poderoso de rendición y esperanza, y pidieron aprender las oraciones que nosotros recitábamos. Jabari Shuja, con su sabiduría, ayudó a traducir el Padre Nuestro al suajili. Lo repetíamos con lágrimas en los ojos, como si fueran niños aprendiendo a hablar por primera vez, descubriendo el idioma de la fe. Por la noche, toda la aldea encendía velas alrededor de la imagen sagrada. Ya nadie hablaba de guerra. En todos los rostros, incluso en los más endurecidos por la vida,
la paz recién descubierta se reflejaba. Sabía en mi alma que el milagro no había terminado. Apenas empezaba a comprender su extensión y profundidad. La misericordia no vino para imponerse, sino para echar raíces, para quedarse. Y en el silencio de la noche, mientras el viento movía las flamas de las velas, escuché una voz suave que me susurraba dentro del corazón. Aún falta un paso, hijo mío. El perdón no está completo hasta que el herido abra sus brazos. Entonces supe que lo más difícil aún estaba por venir. Los días de calma se volvieron una rutina bienvenida en Shuja Kijiji. Las flores crecían más cerca de las chozas, con sus vibrantes colores. El aire traía aroma a pan fresco. Los niños jugaban bajo los árboles, libres de miedo. A veces me parecía, hermanos y hermanas, que el tiempo se había detenido, como si la Virgen hubiera extendido su manto protector, suspendiendo el curso natural. Pero la paz verdadera, duradera e inquebrantable nunca está completa sin una última prueba. Una tarde, mientras el sol se escondía entre los montes, tiñendo el cielo de anaranjados y morados, Jabari Shuja vino a buscarme. Su rostro estaba serio, una sombra de preocupación en sus ojos. «Padre Ricardo», dijo, con voz baja y tensa, «ha llegado un forastero. Dice que me busca». Fuimos juntos a la entrada de la aldea. Allí, sobre un caballo cubierto de polvo, estaba un hombre alto, de piel curtida por el sol y ojos flameantes de ira. Tenía una cicatriz profunda en la mejilla, una marca de batallas pasadas y un arco colgado a la espalda. Lo reconocí al instante por las historias que había escuchado, por los murmullos que resonaban por las aldeas vecinas. Era Kalonji Matata, el antiguo enemigo de Jabari Shuja, líder de una tribu derrotada años atrás en guerra sangrienta, cuya sangre manchaba aún la memoria de la tierra. Kalonji Matata desmontó lento, sus movimientos calculados, cargados de fría intención. Su mirada ardía, buscando venganza. «Vengo por justicia», dijo el hombre, con voz áspera. Apuntó a Jabari Shuja. «Él mató a mi hermano». La aldea entera se sumergió en un silencio pesado y opresor. Jabari Shuja bajó la cabeza, su voz un murmullo doloroso. «Fue en tiempos de guerra. No puedo devolverle la vida». «Entonces dame la tuya», respondió Kalonji Matata, sacando un afilado facón de hueso, su intención innegable. Kito Mwangi dio un paso al frente, listo para intervenir, pero yo levanté la mano, gesto de autoridad y control. «Nadie peleará aquí», declaré con firmeza. «Este suelo pertenece a la paz». Kalonji Matata me encaró con desprecio, una sonrisa amarga. «¿Paz?», se burló. «Después de lo que hizo, no hay paz sin sangre». La tensión se sentía en el aire, densa y amenazadora, como una tormenta a punto de estallar. Las mujeres, sobresaltadas, escondieron a los niños asustados dentro de las cabañas, buscando protegerlos del conflicto inminente. Jabari Shuja, inmóvil, parecía petrificado, incapaz de defenderse. Me acerqué a Kalonji Matata. Lentamente saqué de mi morral la imagen sencilla de Nuestra Señora de Guadalupe. «Mira», le dije, mi voz intentando traspasar la barrera del odio. «Ella es la madre de aquel que perdonó a sus propios verdugos. Si ella fue capaz de mirar con amor al que crucificó a su hijo, ¿cómo tú no podrías mirar a tu hermano, caído, con compasión y clemencia?» Kalonji Matata, frunciendo el entrecejo en un surco profundo de desdén, escupió las palabras. «Tus palabras no tienen el poder de resucitar a los muertos». En ese instante, casi sin darme cuenta del motivo, mis rodillas cedieron. Me arrodillé ante él. «Tienes razón», admití con la voz quebrada, «pero la misericordia es así. Posee la fuerza para resucitar a los vivos, para traerlos de vuelta a la plenitud». De repente, el viento cambió su curso, hermanos y hermanas, y una brisa inesperada sopló entre nosotros. Las hojas de los árboles, hasta entonces inmóviles, comenzaron a agitarse, creando un murmullo suave y melancólico.
Un perfume embriagador de flores, venido de la nada, llenó el aire. La luz del atardecer, que ya se desvanecía, se transmutó, tiñéndolo todo de un dorado casi irreal, mágico. Todos, instintivamente, alzaron los ojos hacia lo alto. Encima de nuestras cabezas, en el vasto firmamento, una figura luminosa comenzó a delinearse, más nítida y brillante de lo que jamás se había visto. Era ella, inconfundible, la Santísima Virgen María, con su manto celestial extendido, contemplándonos con una ternura que parecía no tener fin. El peso del odio se deshizo, el puñal se resbaló de las manos de Kalonji Matata y cayó al suelo con un golpe seco. Sus rodillas, frágiles, temblaron hasta que se desplomó por completo, llorando incontrolablemente, como un niño desamparado. «Perdón», balbuceó, con la voz ahogada por el dolor y el arrepentimiento. «Ya no soporto cargar este odio dentro de mí». Jabari Shuja, con pasos lentos, pero firmes, se acercó, los ojos anegados en lágrimas. «Hermano», pronunció, la voz suave, «yo también he cargado con fardos de culpa. Si mi vida puede, de alguna forma, servir para tu paz, entonces, tómala. Pero que no haya más odio entre nosotros, jamás». Kalonji Matata levantó los ojos, visiblemente sorprendido, como si despertara de una pesadilla. Los dos hombres, hermanos y hermanas, antes enemigos implacables, se miraron por un instante largo y significativo. Y entonces sucedió algo que ningún sermón o palabra mía podría haber provocado. Se abrazaron. Fue un abrazo demorado, tembloroso, cargado de una verdad profunda, que sellaba la reconciliación. En ese mismo instante, la figura luminosa de la Virgen intensificó su brillo, irradiando una luz aún más potente. Su aura envolvente los abrazó a ambos, y el aire se llenó de una melodía etérea, un cántico misterioso cuyo origen nadie podía discernir. No era una voz humana, sino una armoniosa y celestial canción. Todos los presentes, invadidos por una emoción abrumadora, comenzaron a llorar. Cuando el fulgor de la luz celestial se disipó por completo, el cielo lentamente recuperó su tono natural. Kalonji Matata entonces se arrodilló respetuosamente ante la pequeña imagen de la Virgen y con profunda reverencia besó el suelo. «La Madre del Perdón», susurró, la voz quebrada por la emoción. «Ella me venció. Su amor, tan puro y avasallador, atravesó mis flechas de odio». A partir de aquel día inolvidable, hermanos, Kalonji Matata decidió permanecer en Shuja Kijiji. Levantó su propia cabaña junto a la de Jabari Shuja. Y la antigua enemistad se transformó en una asociación productiva. Juntos trabajaban los campos, hombro con hombro. Con frecuencia, yo los observaba, absortos en oración, uno al lado del otro, con los ojos cerrados y las manos unidas en rezo. La transformación no se limitó a ellos. Las aldeas vecinas, que durante largos años se habían mirado con un recelo silencioso y una desconfianza arraigada, comenzaron a romper barreras. Iniciaron un intercambio de alimentos, de conocimientos y de ayuda mutua. Los ancianos, sabios y experimentados atestiguaban, asombrados, que jamás habían visto tanta abundancia en aquellas tierras. Donde antes solo existía el odio, ahora, vibrante y fértil, brotaba la vida en su plenitud. Cierta noche, hermanos y hermanas, mientras yo registraba en mi cuaderno los acontecimientos marcantes de esos días extraordinarios, oí de nuevo aquella voz suave, una melodía susurrante en mi interior. El perdón ecoaba. Es el mayor de todos los milagros. Las flechas afiladas del odio, un día lanzadas con furia, pueden transformarse en oro puro, cuando el corazón finalmente aprende a amar sin reservas. Cerré los ojos y por un instante tuve la indescriptible sensación de que la Virgen estaba allí, presente, sonriendo en un silencio elocuente. Comprendí en ese momento de revelación
que mi misión en aquel continente africano había llegado a su plenitud. La historia de las flechas y la misericordia no era un cuento aislado, exclusivo de Shuja Kijiji. Era, en verdad, un mensaje universal para todo aquel que necesitara recordar una verdad eterna. El amor de Dios no se defiende con armas o con violencia, sino con la infinita fuerza del perdón. Hermanos y hermanas, varios meses pasaron desde aquel día memorable en que la Virgen, con su divina intercesión, transmutó la guerra en un abrazo de paz. La vida en Shuja Kijiji, antes llena de discordia, floreció exuberante, como jardín renovado tras una lluvia bendita. Donde antes resonaban tambores de guerra, ahora se alzaban cánticos de oración, gratitud y esperanza. Los guerreros, antes con lanzas, se hicieron constructores. Los ancianos, maestros de sabiduría, y los niños, con risas inocentes, pequeños heraldos de paz. Lentamente, una capilla de piedra se erigió en el corazón de la aldea. Todos contribuían, con alegría. Unos traían madera, otros arcilla, y muchos entonaban alabanzas mientras trabajaban con ahínco. Sobre la puerta principal grabamos una inscripción simple, pero de hondo significado. Donde hubo flechas, brotó la misericordia de Guadalupe. Aquel lugar sagrado se convirtió en el corazón espiritual de toda la región. Gente de aldeas lejanas, algunas caminando por días, llegaba exhausta, pero llena de fe, para rezar ante la pequeña y milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que había intercedido y detenido las flechas del odio. Muchos contaban que al contemplarla, sentían el alma aligerarse, como si un peso invisible y opresor se disolviera en lo más profundo del pecho. Otros confesaban que las lágrimas brotaban espontáneamente, sin tristeza, solo por la sublime certeza de sentirse, en ese instante, incondicionalmente amados. Yo sentía, hermanos, en mi fuero interno, que mi tiempo allí, en aquel suelo bendito de Shuja Kijiji, se acercaba a su final natural. Una carta formal del obispo de mi diócesis había llegado, un llamado claro, pidiéndome regresar a México. La iglesia necesitaba entender, necesitaba investigar a fondo todo lo sucedido. Esa noche, la última antes de mi partida definitiva, volví a sentarme frente a la pequeña capilla, bajo la misma acacia que me había acogido el día de mi primera misa. La brisa nocturna era suave, casi un susurro, y el cielo se desplegaba sobre mí como un vasto y rutilante manto de estrellas. Cerré los ojos un instante, y una gratitud inmensa invadió mi pecho, llenando cada fibra de mi ser. Fue entonces en aquella serenidad que oí pasos leves acercándose por detrás. Era Omar Ikimani. Venía descalzo, envuelto en una túnica blanca simple, y sus ojos traían una mezcla de urgencia y reverencia. «Padre Ricardo», me susurró, «antes de que se vaya, necesito mostrarle algo esencial». Omar Ikimani me condujo hasta el Pozo de la Luz, el corazón de la aldea, donde las mujeres se reunían con sus cántaros todas las mañanas. Allí, incrustada en una piedra lisa a un lado, había una marca sorprendente. Era el relieve de una figura femenina, envuelta en un manto extendido, esculpida con una perfección y delicadeza que ningún artesano local, por más talentoso que fuera, podría haber logrado. Nadie la esculpió, explicó Omar Ikimani con una voz casi mística. Una mañana, simplemente apareció así, y reveló aún más. Cuando el sol la toca, brilla con un fulgor que recuerda al más puro oro. Toqué la piedra con mi mano. Estaba extrañamente tibia, viva, casi como si pulsara y respirara bajo mi tacto. Hermanos, en ese instante, la comprensión me golpeó con una claridad abrumadora. Nuestra Señora de Guadalupe, en su infinita bondad, había querido dejar allí su firma silenciosa, una señal inquebrantable de su presencia y protección. Incluso antes de que los primeros rayos del sol despuntaran en el horizonte, toda la aldea ya estaba reunida para la despedida. Hombres, mujeres, niños de todas las edades
y hasta el viejo Kalonji Matata vinieron a abrazarme uno por uno, en una demostración genuina de cariño. El pequeño Quito Mwangi, con quien tanto conversé, lloraba abiertamente, sus lágrimas infantiles empapando mi sotana. Jabari Shuja, con la voz embargada, me entregó un pequeño rosario, meticulosamente hecho con semillas doradas que relucían suavemente. «Llévelo, padre», me pidió, «para que nunca olvide que aquí, en este lugar bendito, las flechas de la guerra se transformaron en oraciones de paz». Yo no pude pronunciar una sola palabra, solo asentí, con mis propios ojos empañados, las lágrimas mezclándose con las mías. El viaje de regreso fue una travesía larga, no solo en el espacio, sino también en el alma. Mientras el avión surcaba los cielos del continente africano, miré por la ventanilla y sentí, en lo más profundo de mi ser, que una parte de mi alma se quedaba atrás, enraizada entre la tierra roja y los melodiosos cánticos suajilis. Al llegar a Guadalajara, el obispo don Rafael Herrera me recibió con el debido respeto que mi cargo imponía, pero también con una innegable cautela. Él escuchó cada detalle de mi historia, cada testimonio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, él permaneció en silencio, profundamente pensativo. «Hijo», finalmente dijo, con la voz cargada de reflexión, «la Iglesia será prudente, como siempre lo ha sido con los milagros. Pero hay algo en sus ojos, una verdad inquebrantable que me dice que lo que usted vivió fue, de hecho, verdadero y tocado por lo divino». Durante los meses siguientes, equipos fueron enviados, investigadores expertos, periodistas curiosos y hasta médicos especializados. Recopilaron testimonios detallados, analizaron minuciosamente las flechas doradas y visitaron la misteriosa piedra del pozo. Todo, absolutamente todo coincidía. Ninguna explicación humana era suficiente para desentrañar tal misterio. Un año después, la diócesis de Mozanía reconoció oficialmente los acontecimientos como una señal extraordinaria de la misericordia divina. La pequeña capilla de Shuja Kijiji, antes un lugar simple y casi olvidado, se transformó en un faro de esperanza, un verdadero sitio de peregrinación para fieles de todo el mundo. En la puerta principal se colocó una placa, grabando para la posteridad una frase que había escrito en mi diario, un legado de aquel tiempo. Las flechas del odio se derriten en el fuego del perdón. A veces por la noche, en la serena soledad de mi habitación, tomo el rosario de semillas doradas que Jabari me dio. Mientras lo siento entre los dedos, puedo escuchar, viniendo de muy lejos, el eco distante de aquellos tambores que un día fueron de guerra y ahora se convirtieron en himnos de paz. Cierro los ojos y ahí está ella, la Virgen, rodeada por una luz celestial y etérea, extendiendo su manto protector sobre toda la tierra. Y entonces escucho nuevamente su voz, suave y clara, tal como al principio de todo. Hijo mío, donde haya guerra, lleva mi paz. Donde haya odio, lleva mi misericordia. Donde disparen flechas, levanta mi imagen. A veces, mientras celebro la misa, siento su presencia a mi lado, una sensación tan real como la que tuve aquel día inolvidable bajo el sol africano. Y sé que no fue un sueño, una mera ilusión de la mente, pues cada vez que alguien perdona, cada vez que un corazón se abre verdaderamente al amor, la Virgen vuelve a descender. El milagro continúa, silencioso e invisible para muchos, pero irreal y palpable para quien cree, porque en cada lugar donde el amor genuino vence el rencor, una flecha cae inofensiva y una flor de esperanza brota con la fuerza de la fe. Muchos años han pasado desde aquel día memorable en África. El tiempo, con su paso silencioso e inexorable, cubrió mi cabeza de canas, pero no logró borrar de mi corazón la luz que vi en Shuja Kijiji. Todavía hoy puedo cerrar los ojos y escuchar el murmullo del viento entre las acacias, el canto inocente de los niños al amanecer, el ritmo de los tambores que dejaron de anunciar la guerra para transformarse en fervorosa oración. Sigo siendo sacerdote,
con la misma fe inquebrantable, y cada vez que miro el crucifijo sobre el altar, las palabras de la Virgen resuenan dentro de mí como un mantra sagrado. Donde disparen flechas, levanta mi imagen. Desde entonces, hermanos y hermanas, he viajado por incontables lugares, aldeas olvidadas en medio del desierto, hospitales repletos de sufrimiento, asilos que guardan historias y hasta prisiones sombrías. Y en cada uno de esos lugares llevo conmigo la pequeña imagen de María, que un día detuvo las flechas de la violencia y del odio. Ella no es un amuleto ni una reliquia mágica para ser venerada por sí misma. Es un recordatorio vivo y constante de que el amor verdadero e incondicional, posee el poder inigualable de desarmar y transformar hasta el odio más profundo y arraigado que habita el corazón humano. Es curioso cómo, a veces, en medio de la sacralidad de las misas, mis ojos se posan sobre rostros que llegan endurecidos por la vida y que poco a poco soy testigo de cómo se suavizan. Veo almas que llegan cargadas de un peso antiguo, un rencor que endurece el rostro, y parten ligeras, con el rostro bañado por lágrimas de perdón, un río que lava el alma. Es entonces que la comprensión se profundiza. Quitemba, percibo, nunca fue solo un punto geográfico en la vastedad de África. Ah, no. Quitemba es un lugar que reside en la esencia de cada alma, un espacio de transformación interior. Anualmente la tradición se repite. Recibo cartas que vienen de aquel lugar sagrado. Kitomwangi, hoy un sacerdote, me envía su caligrafía, ligeramente temblorosa, pero siempre permeada por una alegría contagiosa. Él relata que la capilla continúa desbordándose de fe y esperanza, que cada domingo se transforma en un encuentro de familias enteras, peregrinos de aldeas distantes. En Omari Kimani y Kalonji Matata, esos mismos padres y madres se convierten en catequistas dedicados, uniéndose para guiar a los niños en los caminos de la fe y del amor. Y invariablemente, al cierre de sus misivas, Kitomwangi me confidencia la frase que resuena en mi memoria: Padre, las flechas siguen cayendo. Al sumergirme en esas palabras, una certeza se instala profundamente en mí. El milagro de Quitemba no fue un evento aislado, confinado al pasado. Ah, no, hermanos. Fue en realidad una semilla divina, plantada en suelo fértil que no para de germinar y florecer, esparciéndose por generaciones. El amor incondicional de María no cesó su jornada aquel día histórico. Se multiplicó exponencialmente, reverberando y encontrando morada en el corazón de cada individuo que osó aprender el perdón. Hermanos y hermanas, entre tantos recuerdos, una noche se me quedó grabada, nítida en mi memoria, cuando yo predicaba en una pequeña parroquia de montaña. En aquella ocasión, hablaba sobre la fuerza liberadora del perdón, sobre cómo la misericordia, en su esencia más pura, tiene el poder inigualable de reescribir destinos y cambiar el curso de la propia historia. Apenas terminé mi predicación, una señora, con el rostro marcado por la sabiduría de los años, se acercó a mí, tomó mis manos con una ternura inesperada y con la voz ahogada por la emoción, pronunció palabras que me conmovieron profundamente. Padre, yo estuve en Shuha Kijiji hace muchos años, toqué la piedra de aquel pozo de la luz, y desde aquel instante, el odio ya no encontró espacio en mi corazón. Ya no odio a nadie. Después, ella se alejó paso a paso, diluyéndose lentamente en la penumbra de la iglesia, pero me dejó allí con los ojos húmedos, desbordado por una emoción indescriptible. A veces la intuición me susurra que aquel milagro original no fue un punto final, sino el primer y más sublime verso de una melodía eterna, una canción que resuena sin cesar por los pasillos del tiempo, expandiéndose por toda la humanidad. La humanidad, en su totalidad, anhela desesperadamente escuchar esa canción, absorber su mensaje transformador. Porque el amor verdadero no se impone con fuerza bruta, se ofrece, gentil y vulnerable, no hiere, sino que cura profundamente cada cicatriz. No aniquila, sino que transfigura y eleva. Todos los años, hermanos y hermanas,
En el día exacto en que celebramos el aniversario de este milagro atemporal, me recojo para una misa particular, un rito solemne realizado en absoluto silencio. Solo el primer rayo de sol rompe la oscuridad cuando coloco la sencilla imagen de Nuestra Señora de Guadalupe sobre el altar y con manos reverentes enciendo una única vela cuya llama temblorosa desafía la penumbra. En ese momento sagrado no hay necesidad de palabras. El silencio habla más fuerte. Basta con contemplar su rostro sereno e instantáneamente la memoria me transporta a aquella tierra distante y ancestral, donde una tribu, en su ignorancia y desesperación, disparó flechas contra ella, y ella con una sabiduría y amor divinos respondió no con represalias, sino con infinita misericordia. Y cada vez que la llama de la vela titila y danza, una brisa casi imperceptible, suave como un suspiro etéreo, me roza la piel. Es en ese instante cuando siento la certeza inquebrantable de que la Santísima Virgen María sigue allí, presente, con su sonrisa benevolente, extendiendo su manto invisible de protección y bendiciones sobre el mundo entero, porque su lección primordial, nacida en África, estaba lejos de ser un punto final, era el preludio. Ella pulsa vibrante en cada gesto de perdón sincero, en cada abrazo que une almas, en cada corazón que, exhausto de conflictos y defensas, decide finalmente deponer sus armas y por libre y espontánea voluntad elige amar. Y mientras haya siquiera una sola alma dispuesta a extender la mano y perdonar, la historia de Shuja Kijiji, la historia de este milagro continuo, jamás conocerá el fin. Persistirá eternamente viva. Porque el amor verdadero, el amor que emana de lo divino, trasciende todas las barreras geográficas y temporales. No reconoce fronteras, no se somete al tiempo y de hecho no tiene límites ni fin.